Mi nombre es Elena Ramírez, y mi vida siempre había sido una sombra en la brillante trayectoria de mi familia empresarial. Desde pequeña, mi padre, Carlos Ramírez, un reconocido empresario en el sector inmobiliario, me había tratado como si fuera invisible, mientras mi hermano menor, Miguel, era colmado de atención y privilegios. Yo había aprendido a sobrevivir con migajas de afecto y reconocimiento. Trabajé duramente, mientras estudiaba administración de empresas. También mantuve trabajos a tiempo parcial para pagar mis estudios. Mi padre nunca ofreció ayuda, argumentando que debía forjarme mi propio camino. Miguel, en contraste, recibía todo: colegios privados, viajes al extranjero, una cuenta bancaria generosamente alimentada. El día que mi padre murió, esperaba poco. La familia se reunió en el despacho del abogado, un hombre serio llamado Martínez, quien parecía tener algo importante que comunicar. Mi madre, Teresa, lucía devastada pero elegante, como siempre. Miguel me miraba con una mezcla de lástima y desprecio. «Tengo una revelación importante», anunció el abogado Martínez, ajustándose las gafas. El señor Ramírez dejó instrucciones específicas que nadie esperaba. Un silencio denso llenó la habitación. Mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y curiosidad. El abogado Martínez sacó un sobre amarillento de su maletín, sus manos temblando ligeramente. Carlos Ramírez dejó una cláusula especial en su testamento que nadie conocía. Una cláusula que cambiará todo lo que creían saber sobre la herencia familiar. Mi madre contuvo la respiración. Miguel se movió nerviosamente en su asiento. Yo permanecí inmóvil, esperando. «Elena Ramírez», pronunció Martínez mirándome directamente, «será la única heredera del 70% del imperio empresarial de su padre. Miguel recibirá solo un 30% y una suma limitada en efectivo». El silencio se hizo ensordecedor. Miguel palideció. Mi madre dejó escapar un jadeo ahogado. «¿Por qué?», murmuró Miguel. Martínez comenzó a leer una carta manuscrita por mi padre. Cada palabra revelaba un secreto más profundo. Mi padre había descubierto algo sobre Miguel que lo había decepcionado profundamente, una traición comercial que yo desconocía pero que lo había llevado a tomar esta decisión radical. La historia continuará desarrollándose revelando los complejos entresijos familiares, las motivaciones ocultas y las consecuencias de las decisiones de Carlos Ramírez. Los meses siguientes fueron una vorágine de transformaciones. La herencia de mi padre no solo incluía empresas inmobiliarias, sino una red compleja de inversiones estratégicas que nadie más conocía. Miguel intentó impugnar el testamento, pero cada movimiento legal resultaba infructuoso. Las pruebas documentales que mi padre había dejado eran irrefutables. Descubrí que mi padre había estado investigando durante años las actividades fraudulentas de Miguel, documentando meticulosamente cada transacción sospechosa. La primera decisión que tomé fue reestructurar completamente el negocio familiar. Contraté a los mejores asesores legales y financieros, implementando un sistema de transparencia total. Las empresas que mi padre había construido con tanto esfuerzo comenzaron a recuperar su prestigio. Mi madre, inicialmente en shock, gradualmente comenzó a verme con un respeto que nunca antes había experimentado. Las conversaciones familiares se transformaron de tensas confrontaciones a diálogos constructivos. Miguel, por otro lado, cayó en picada. Sus conexiones empresariales se desvanecieron cuando se hicieron públicos los documentos que probaban sus manejos poco éticos. Lo que alguna vez fue su red de influencia se convirtió en un desierto de desconfianza. Un día, mientras revisaba unos documentos en la antigua oficina de mi padre, encontré una carta personal dirigida a mí. Estaba fechada un mes antes de su muerte. Con manos temblorosas, la abrí. «Querida Elena», comenzaba la carta, «sé que nunca te demostré el amor que merecías. Mi mayor error fue subestimarte, creyendo que solo Miguel podría continuar mi legado. Fue tu dedicación silenciosa, tu trabajo incansable, lo que realmente me hizo comprender mi error». La carta revelaba detalles íntimos de cómo mi padre había sido testigo secreto de mi lucha, mi resistencia, mi integridad. Había estado observando todo el tiempo, evaluando mi verdadero carácter. Las revelaciones no terminaron ahí. Descubrí que mi padre había establecido un fondo filantrópico millonario, destinado a apoyar a jóvenes emprendedores de bajos recursos. Era su manera de redimirse, de crear oportunidades para quienes, como yo en su momento, luchaban contra las adversidades. La transformación fue radical. No solo había heredado un imperio empresarial, sino también la responsabilidad de reconstruir un legado familiar manchado por la ambición y la traición. Miguel intentó acercarse en múltiples ocasiones, ofreciendo reconciliación, pero yo había aprendido la lección: la familia no se define por la sangre, sino por la lealtad y el respeto mutuo. 5 años después, las empresas Ramírez se habían convertido en un referente de ética empresarial, becas, programas de desarrollo social,
transparencia total en cada operación. Mi padre, en su última jugada maestra, me había dado más que una herencia económica, me había entregado la oportunidad de redefinir su legado. Cada decisión que tomaba llevaba su huella, cada estrategia empresarial recordaba su visión, y aunque él ya no estuviera, su espíritu seguía siendo el timón que guiaba nuestra empresa. La vida me había enseñado que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la integridad, en la capacidad de transformar las adversidades en oportunidades. Y así, el legado de los Ramírez continuaba, no como un imperio construido sobre secretos y manipulaciones, sino como un proyecto de vida, de esperanza y de transformación social. El destino tiene formas extrañas de revelar la verdad. A veces, los secretos más profundos emergen cuando menos se esperan, como gotas de tinta que tiñen lentamente el lienzo de una vida. Mi nombre es Elena Ramírez, y mi historia es un testimonio de cómo la traición, el amor oculto y la redención pueden transformar completamente un legado familiar. 5 años han pasado desde aquel día fatídico en el despacho del abogado Martínez. 5 años que han sido un viaje de descubrimiento, de reconstrucción y de entendimiento, pero la historia que comenzó con la lectura del testamento de mi padre estaba lejos de terminar. Era apenas el prólogo de una saga mucho más compleja. Mi padre, Carlos Ramírez, siempre fue un hombre de contrastes, empresario brillante, estratega implacable en el mundo de los bienes raíces, pero un enigma dentro de nuestra familia. Ahora, con el tiempo y los documentos que heredé, comprendía que su vida era mucho más que la imagen pública del magnate inmobiliario. Mientras reorganizaba sus archivos personales, encontré una carpeta antigua marcada con una etiqueta apenas legible. Dentro, un fajo de fotografías y documentos que revelarían un capítulo inesperado de nuestra historia familiar. La primera fotografía me dejó sin aliento. Mi padre, joven y delgado, vestido con un traje gastado, posaba junto a una mujer que no reconocí inmediatamente. No era mi madre. Sus ojos reflejaban una conexión profunda, un amor que parecía desafiar todas las convenciones. Al reverso de la fotografía, escritas con una caligrafía delicada, había unas palabras: México, 1975, el amor que nunca pudo ser. La investigación me llevó a descubrir que la mujer de la fotografía se llamaba María Hernández, una joven profesora de un pueblo pequeño en Jalisco. Los documentos revelaban una historia de amor interrumpido, de promesas rotas y de un sacrificio que cambiaría el curso de varias vidas. Carlos y María se habían conocido en circunstancias extraordinarias. Él, un joven empresario ambicioso; ella, una educadora comprometida con su comunidad. Su romance fue intenso pero breve, truncado por las expectativas familiares y las rigurosas estructuras sociales de la época. Lo que más me sorprendió fue un documento fechado en 1976, un certificado de nacimiento que mencionaba un hijo. Un hijo que no era ni Miguel ni yo. Un hermano que nunca supimos que existía. Rafael Hernández. Ese era su nombre. Un hombre que había crecido lejos de nuestra familia, desconociendo su verdadero origen. Los documentos sugerían que Carlos lo había ayudado en secreto, proporcionándole recursos para su educación y desarrollo profesional, pero sin reconocerlo públicamente. Mis manos temblaban mientras procesaba esta información. Un hermano. Otra rama de nuestra familia que había permanecido en las sombras durante décadas. Mi primera decisión fue localizarlo. No por curiosidad morbosa, sino por un sentimiento de conexión que no podía explicar. Las redes de investigación que había desarrollado en el mundo empresarial ahora se convertirían en mi herramienta para desentrañar este misterio familiar. Rafael no era un desconocido en el mundo profesional. Un ingeniero ambiental reconocido, había desarrollado proyectos innovadores de sostenibilidad en comunidades rurales. Sus logros profesionales reflejaban un compromiso social que me recordaba extrañamente a mi propio padre. Cuando finalmente lo localicé, vivía en Oaxaca, dirigiendo un proyecto de desarrollo comunitario que transformaba pequeñas comunidades a través de la educación y la innovación tecnológica. Nuestro primer encuentro fue tenso, lleno de emociones contenidas. Rafael me recibió en su oficina, un espacio simple pero lleno de mapas, gráficos y proyectos que hablaban de su pasión por mejorar la vida de las comunidades marginadas. Siempre supe que era diferente, me dijo, su mirada profunda escudriñando mi rostro en busca de similitudes. Mis padres adoptivos me lo habían insinuado, pero nunca tuve pruebas concretas. Le conté todo. La herencia de mi padre, los secretos descubiertos, nuestra conexión familiar. Rafael escuchaba con una mezcla de asombro y una calma que me resultaba desconcertante. Carlos me ayudó toda mi vida, comentó, pero nunca supe el verdadero alcance de su apoyo hasta ahora.
Juntos, Rafael y yo comenzamos a descifrar la compleja red de decisiones y sacrificios de nuestro padre. Cada documento, cada carta, cada registro nos revelaba un aspecto diferente de Carlos Ramírez. No era solo un empresario exitoso. Era un hombre profundamente complejo, capaz de grandes estrategias empresariales pero también de decisiones personales dolorosas. Rafael me mostró los proyectos que había desarrollado gracias al apoyo discreto de Carlos. Programas de educación tecnológica para comunidades indígenas, sistemas de agua sostenibles, iniciativas de desarrollo económico local. Él nunca quiso reconocerme públicamente, me dijo Rafael, pero me dio todo lo necesario para convertirme en quien soy hoy. Decidimos entonces algo audaz, fusionar nuestros mundos profesionales. Las empresas Ramírez, ahora bajo mi dirección, comenzarían a integrar los proyectos sociales de Rafael. Miguel, mi hermano menor, intentó oponerse. Pero tras la exposición pública de sus manejos poco éticos, su influencia había disminuido significativamente. Mi madre, Teresa, fue quien más se sorprendió con la llegada de Rafael. Inicialmente reticente, gradualmente comenzó a aceptar esta nueva realidad familiar. Tu padre, me dijo en una conversación íntima, siempre tuvo un lado que nunca comprendí completamente. Epílogo, un nuevo camino. Hoy, 5 años después de aquel testamento que cambió nuestras vidas, la familia Ramírez es muy diferente. No somos un grupo unido por la sangre, sino por un propósito común: transformar comunidades, crear oportunidades, honrar un legado que va mucho más allá de los bienes materiales. Rafael dirige nuestra división de responsabilidad social. Yo continúo al frente de las operaciones empresariales. Miguel, relegado a un papel marginal, ha aprendido finalmente el valor de la integridad. El fondo filantrópico que mi padre estableció se ha convertido en un referente nacional. Cada año, decenas de jóvenes se encuentran en la oportunidad que nosotros alguna vez soñamos. La vida me ha enseñado que los secretos, cuando se revelan con compasión, pueden ser semillas de transformación. Que el amor verdadero no conoce límites de sangre o convención. Que un legado se construye no con muros, sino con puentes. Y así, el Imperio Ramírez continúa, no como un símbolo de poder económico, sino como un proyecto de esperanza, de redención y de posibilidades infinitas. Epílogo final. Carta de Rafael. Para Elena, mi hermana. Cuando conocí la verdad sobre nuestro padre, comprendí que la vida es un tejido de decisiones complejas. Carlos Ramírez no fue un hombre perfecto, pero fue un hombre que intentó, a su manera, hacer el bien. Gracias por ayudarme a entender ese legado. Con amor. Rafael.